Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 10 grados en la región metropolitana en promedio, 9 de la mañana de este martes 6 de mayo, que ya se ve bastante otoñal. Va a estar toda la semana, lo que queda la semana, medio nublado, incluso lluvia se prevé para el jueves. Ya el fin de semana aparece el sol, pero también viene el frío. Y en materia económica están pasando varias cosas que vamos a conversar hoy a nivel nacional, a nivel internacional. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram con el perfil @Radio La Clave, también en LinkedIn, YouTube, Spotify, y en cualquiera de estas redes sociales pueden también comentar sobre las cosas que están pasando a nivel económico en el programa con el hashtag Clave Morse en la Clave. Les recuerdo principalmente YouTube, donde está la transmisión vía streaming del programa, en vivo por supuesto, y también pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a los invitados que vienen en el día de hoy. En el segundo bloque vamos a tener nuestro espacio de sostenibilidad junto a Sistema B. En el primero, luego de las informaciones, ya van a ver que vamos a conversar. Les recuerdo de todas maneras que pueden seguirnos también en la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuo, es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Dólar y euro, sin muchas variaciones con respecto al día de ayer. Amanecemos con un dólar con 942,58 pesos y el euro 1.067,21 pesos. El cobre, 4,71 dólares la libra. La UF, 39.114,4 pesos. Los petróleos, el Brent, en 61,57 dólares el barril y el WTI en 58,46 dólares el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. A ver, a nivel minero, ayer se dieron a conocer 2 noticias bastante importantes. Uno que tiene que ver con la minería metálica y otro, de alguna forma, con otro tipo de, más que minería, de producción industrial y la creación de un recurso bastante interesante. Lo primero pasó al otro lado de la cordillera, en Argentina, pero muy cerca de la frontera. Anunciaron el descubrimiento del mayor yacimiento de cobre en 30 años en ese país. Por lo menos eso es lo que comentó la empresa canadiense Lundin tras nuevas perforaciones y al análisis en el proyecto Filo del Sol. Esta minera, Lundin Mining Corp, anunció este hallazgo de cobre el mayor en las últimas 3 décadas en Argentina, según estas nuevas perforaciones. Hay una empresa que es bastante conocida, que es socia de Lundin Mining Corp, que es la gigante BHP, que tiene también
es dueña de varios proyectos mineros en nuestro país. Y esta mina, sin explotar, contiene al menos 13 millones de toneladas de metal rojo, así como cantidades significativas de oro y plata, según comentó Ludi en un comunicado. Estas perforaciones continúan y el tamaño estimado del yacimiento está aumentando, indicó. La explotación de minas de cobre es cada vez más difícil y costosa, ¿ya? Aun cuando se proyecta un aumento en la demanda mundial del metal, debido a su papel clave en lo que es la transición energética de la energía más tradicional, más basada en el carbono, en el petróleo, en los combustibles fósiles, hacia la energía renovable, la energía más limpia. Pero es cada vez más caro hacer estas perforaciones, por lo tanto hay muchas empresas involucradas, muchos capitales, y un descubrimiento como este claramente es súper importante para la región. También de alguna forma tiene una importancia clave para nuestro país, que es uno de los principales productores de cobre del mundo. BHP adquirió Filocorp, la empresa que hizo dio a conocer este comunicado el año pasado en un acuerdo de $3.000 millones en asociación con Lundin, para obtener la propiedad de dos proyectos cupíferos, Filo del Sol, del que estamos hablando, y José María, que se extienden a ambos lados de la frontera entre Chile y Argentina. Obviamente se necesitan varios años más, miles de millones de dólares para desarrollar estas dos minas, y esa fue una noticia que de alguna forma apareció en todos los medios, dio la vuelta en todos los medios económicos a nivel mundial por la importancia del cobre. Y la otra, que también se produce en América Latina y específicamente en nuestro país, es que Total Energies H2, que es una filial, ¿no es cierto?, de esta gran empresa que es Total, ¿no es cierto?, ingresó un megaproyecto para producir hidrógeno y amoníaco verde con una inversión récord de $16.000 millones. Esta iniciativa, denominada H2 Magallanes, la más alta en la historia presentada al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, tiene una potencia instalada de 5.000 megawatts eólicos. Ahora, el hidrógeno y obviamente el amoníaco son productos que existen hace mucho tiempo. Se produce el hidrógeno principalmente en base a la electrólisis, ¿no es cierto?, entre agua y otros productos. Pero ¿por qué se le pone este apellido verde? Porque para producir esto se necesita energía, y en este caso se utiliza las energías limpias, ¿ya? Por eso se habla de hidrógeno verde o amoníaco verde. Esta es una mega inversión que se ingresó el lunes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Como le decía, involucra una inversión de $16.000 millones, una potencia de 5.000 megawatts eólicos. Y si bien el proyecto de amoníaco verde del consorcio HNH Energy era la iniciativa con el monto más alto de inversión ingresada al CEIA, ahora este proyecto de Total Energies H2 pasó a encabezar el listado, todo pasando en la región de Magallanes con respecto a lo que es el hidrógeno verde. Ya sabemos que es uno de los focos nacionales y quizás mundiales de desarrollo del hidrógeno verde. Se han realizado muchas exploraciones, hay muchos intereses también, principalmente de países como Alemania, Inglaterra, Japón, en invertir, en dar a conocer esto, porque ellos también lo están visualizando como una energía clave para sus países. Entonces hay muchos intereses involucrados. Por supuesto es una excelente noticia porque de alguna forma aumenta nuestro propósito como país con respecto a lo que son las energías renovables. Y por último, en otro ámbito de las noticias, el presidente Gabriel Boric va a participar en la cumbre ministerial CELAC-China el 13 de mayo en Pekín, donde también sostendrá una reunión bilateral con Xi Jinping. Esta visita busca principalmente fortalecer los vínculos económicos entre ambos países en medio de tensiones comerciales globales que ya todos conocemos, ¿no es cierto? Además, encabezará un encuentro empresarial y visitará Japón previo a su llegada a China.
La gira apunta a diversificar la estrategia comercial de Chile, que mantiene a China como su principal socio. Y el segundo principal socio de nuestro país económicamente es Estados Unidos. O sea, estamos justo en medio de esta guerra comercial con estos dos socios principales. Por lo tanto, siguiendo un poco también nuestra estrategia como país de no poner los huevos en la misma canasta, está de alguna forma enfocada también esta visita presidencial de Gabriel Boric a China, esta cumbre del CELAC China. Vamos con nuestro primer entrevistado, que ya está en línea. Sí, perfecto, estaba confirmado que estaba en línea. Estamos con Isaías Sharon, director ejecutivo de Person AI. Este es un tema que es bastante importante a nivel empresarial, especialmente en los equipos de recursos humanos, en los equipos de personal, que son las pruebas psicolaborales en procesos de selección. ¿Son herramientas válidas? ¿Son filtros injustos en el trabajo? ¿Cómo está cambiando de alguna forma este sistema de las pruebas psicolaborales, que me imagino que muchos han tenido que pasar o de alguna forma han tenido que realizar o implementar dentro de sus empresas? Isaías, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? Un gusto estar contigo hoy día. Igualmente. A ver, antes de empezar con este tema, cuéntanos qué es Person.ai, cuál es el propósito, a qué se dedica, cuánto tiempo llevan, para conocerlo un poco más. Sí, bueno, Person.ai es una plataforma, Daniel, que ayuda a las áreas de recursos humanos a acertar en sus decisiones, tanto de reclutamiento y selección, como de formación y desarrollo, basado en ciencia, en data, que nos permita tomar mejores decisiones y que las áreas de recursos humanos tengan un rol estratégico en el negocio. Y el propósito es bien sencillo, y es que creemos de que todas las personas merecen estar en el lugar correcto para poder desempeñar sus talentos y contribuir en sus entornos. Y hoy día lamentablemente eso no pasa, y por eso tenemos los problemas que hay de productividad, de bienestar, de clima laboral, etcétera. Y bueno, nosotros nos dedicamos a eso en diferentes mercados. Tenemos la base en España, pero tenemos obviamente operación también en Chile, Brasil, México, Colombia, etcétera. Perfecto. Ya, a ver, vamos por algo súper básico. ¿Cuál es el objetivo de una prueba psicolaboral en un proceso de selección? En términos generales, digamos, ¿ah? Porque muchas veces se hace por defecto en alguna empresa. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo? Sí, bueno, el objetivo básicamente es conocer aquello que el candidato o el postulante probablemente no nos va a contar, a veces no porque no quiera contarnos, a veces porque es información que uno no es tan consciente. Por ejemplo, nuestra personalidad. Si yo le pregunto a cualquier persona, cuéntame cuál es tu personalidad, probablemente no va a saber explicarlo de una manera que lo podamos comprender y gestionar desde el área de personas, o cuáles son, por ejemplo, tu estilo de comportamiento, con qué equipos te desempeñas mejor y puedes no solamente encajar mejor en la cultura, sino que además entregar un mejor desempeño con los talentos que tiene. Entonces, básicamente las pruebas psicolaborales buscan conocer aquello que es más difícil de conocer en una entrevista laboral o en la conversación directa con el candidato, y con eso poder hacerse una idea un poco más completa de quién es la persona que pudiese encajar mejor en un puesto determinado. Esas pruebas psicolaborales me imagino que cambian respecto al tipo de empresa y al tipo de cargo en la empresa, o al tipo de departamento que está en la empresa, ¿no es cierto? Te lo comento porque recuerdo que hace un tiempo atrás a mí me hicieron una entrevista psicolaboral en una empresa X, y la verdad es que la empresa tenía 3 departamentos completamente diferentes que funcionaban en los medios de comunicación, obviamente, uno editorial, otro comercial, otro administrativo, pero era una sola prueba. Entonces, después tuvo que eso reestructurarse. Entonces, ¿cómo hacer eso cuando tengo una compañía, una empresa que tiene varios tipos de departamentos? ¿Cómo logro ir cambiando según lo que yo quiero esa prueba psicolaboral? ¿Me explico? Sí, clarísimo, Daniel. Y lo que tú comentas, yo creo que a la gente que nos está escuchando le ha pasado un montón de veces, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿y esto que me estás evaluando, cuánta relación tiene con el cargo al que estoy postulando? ¿O cómo conversa en una posición o en otra dentro de la misma organización? Uh-huh. Y la verdad es que va a depender mucho la práctica que tenga la organización. Lo primero que tenemos que decir es que hay un montón de malas prácticas respecto a estas evaluaciones. Por ejemplo, hay larga investigación
de la poca pertinencia que tiene, por decirlo de manera muy compuesta, Daniel, ¿no? La poca pertinencia que tiene los instrumentos proyectivos, el test de los colores, el test de las manchas, etcétera, claro, en evaluaciones laborales. Y de eso hay muchísima evidencia, y las asociaciones de psicología organizacional han lanzado hace ya muchos años advertencias de no seguir con esa práctica porque hace evaluaciones de dimensiones que son injustas para el desempeño. Es decir, podemos tener líderes que tengan rasgos de algo en una evaluación clínica, pero que sean extraordinarios líderes de su equipo y gente que pueda impulsar a resultados que se están buscando. Entonces, lo primero es que tenemos ahí algunos temas de malas prácticas que tenemos que limpiar. Y por otro lado, tenemos el desafío de saber qué estamos buscando. claro. A veces se descansa sobre los instrumentos y el instrumento me ayuda a conocer a alguien, pero luego tengo que ver cómo esa información calza en un contexto particular. Y no es lo mismo en cualquier cultura organizacional, ni en cualquier país, ni en cualquier posición, etcétera, ni a nivel jerárquico. Y todas esas variaciones, por lo general, no se tienen en cuenta. Y por eso hay un espacio, creo yo, de oportunidad enorme de las áreas de personas de poder utilizar innovación que dé contexto a cada una de estas cosas para tomar una decisión no solo más justa, sino que también más favorable para todos, porque cuando tú eres contratado en una posición que no calza bien contigo, también tú como empleado lo vas a pasar mal. No solamente la empresa se ve perjudicada, sino que al final perdemos todo. ¿Y qué tipo de pruebas son las más comunes utilizadas en Chile al respecto, dentro de ciertos estándares, digamos? Sí, por lo general son las pruebas de personalidad, las pruebas de comportamiento, cómo yo me desempeño frente a ciertos contextos o situaciones del día a día. Tenemos también las pruebas que todavía no son las más usadas, pero han ido ganando fuerza, de fit cultural. ¿Cuánto conversa la persona con la cultura del equipo o de la empresa a la que va a aterrizar? Y ahí, si me permite, Daniel, un doble clic, hay un dato interesante, porque cuando nosotros, pasa mucho en headhunting, que son estos profesionales que buscan talentos muy específicos, claro, para levantarlo de otra empresa y traerlo a un nuevo puesto. Muchas veces uno sale a buscar a los top, ¿no? Elijo al top, el top está disponible, lo muevo de organización y ya no es top. Y uno dice, bueno, ¿falló la prueba? ¿Falló la selección? No, porque el calce cultural es muy importante. Lo que cada uno considera como alta performance, como buenos resultados, etcétera, responde a la cultura del lugar, y por eso cada vez más las empresas entienden de que el fit cultural es una dimensión importante. Haciéndote el resumen, Daniel, fit cultural, pruebas de personalidad, temas de perfil comportamental y pruebas de habilidad suelen ser las más usadas en los procesos de selección. Ahora, en general, ¿cuánto es el peso que redunda en la selección finalmente o la decisión este tipo de pruebas psicolaborales? Porque hay otros temas también, o sea, está la entrevista propiamente tal, está la experiencia, que es lo que tradicionalmente se evaluaba, ¿no es cierto? Finalmente, ¿cuánto pesa o es una herramienta más que sirve entre otros, digamos? Sí, bueno, se ve de todo en términos de las prácticas dentro de la organización. Hay organizaciones que con esto, al igual que con el filtro curricular, deciden. Y luego la entrevista es un trámite interno, pero a veces también no tan bien configurada. Hoy día también existen plataformas que hacen las entrevistas con inteligencia artificial, que de los estudios que hay de momento es menos efectiva en los filtros que un buen evaluador. Sí. Por lo tanto, mira. Claro, entonces, por lo tanto, un buen evaluador debiera estar dentro de nuestro recorrido en los procesos de selección y asegurarnos que el equipo realmente es competente para ver ese perfil. Si tú me pides a mí que elija a alguien para manejar grúa o horquilla, que yo no tengo idea y nunca me he subido a una, probablemente no soy el indicado para hacer esa entrevista, ¿no? Y eso también va a ser un criterio importante. Ahora, ¿cuáles debieran ser los elementos que nos ayuden a tomar decisión? Tenemos un filtro higiénico inicial, que es el filtro curricular. Claro. Donde tenemos nuestra experiencia, ¿cierto? Nuestra formación, y ahí es muy importante que las personas aprendan a hacerlo adecuadamente, porque cerca del 75% de los currículums nunca llegan a ser vistos por un ser humano hoy día, sino que son filtrados por tecnología. Mira. Después tenemos todo lo que son las pruebas psicométricas, talento, comportamiento, ¿cierto? Personalidad, etcétera, y cómo esto se adapta al puesto. Tenemos las pruebas técnicas en posiciones que son más operativas, que también son muy importantes y que suman a este filtro. Tenemos la entrevista, que la entrevista
Mira, si tú vas a una próxima entrevista, Daniel, o la gente que nos está escuchando, ¿no? Que muestran los datos, muestra que si tú te pareces al entrevistador, tienes un 37% más de probabilidades de que te elijan. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Que compartes cierta forma de pensar, que eres, digamos, que tiene un mismo... ¿Cómo eso que se parece al entrevistador? Claro. Por ejemplo, quizás hablamos parecido, o tenemos actitudes similares, o cuando te van entrevistando resulta que el entrevistador se da cuenta que fueron al mismo colegio o a la misma universidad y siente empatía por eso. Ya. Entre más parecidos somos al que nos evalúa, el que nos evalúa nos considera mejor candidato. Uh-huh. Entonces muchas veces hablamos de los sesgos de las pruebas estandarizadas, uh-huh, y nos olvidamos de los sesgos que tenemos las personas. Claro. Y que muchas veces nos pueden llevar a elegir gente que es muy parecida a nosotros, pero que no necesariamente es la gente que necesitamos en cada una de las posiciones. Y lo último que usualmente se suma son las referencias laborales, que también dan cuenta un poco de, qué opinan otros que han tenido la experiencia de trabajar con nosotros respecto a nuestro desempeño. Súper, estamos hablando con Isaías Charón, director ejecutivo de Person.ai, sobre la importancia de estas pruebas psicolaborales en proceso de selección, qué tan válidas son, cómo se van comportando, cuáles son las diferentes variedades de tipos de pruebas psicolaborales. Y Isaías, tú comentaste algo importante, que son estos sesgos, ¿no es cierto?, que a veces se dan naturalmente porque quien está haciendo la prueba psicolaboral en ciertas ocasiones es un ser humano. Entonces, quería justamente hacer un doble clic en esos sesgos y preguntarte cómo afectan los sesgos de género también, de edad, de cultura, en la interpretación después de los resultados. ¿Ah? Sí. Bueno, es buena tu pregunta, porque creo que hoy día estamos en un contexto donde estos temas no solamente están más socializados y son más sensibles, sino que donde tenemos algunos desafíos demográficos y sociales relevantes. Por ejemplo, es sabido que hemos avanzado mucho en la inclusión y la participación de la mujer en el trabajo, que todavía queda trecho en eso, pero también es sabido que los mayores de 50 años tienen serias dificultades en el mercado laboral y todavía les queda no solamente energía, no solamente talento y experiencia, sino que muchos años por delante con un sistema de pensiones que no los va a abrazar cuando lleguen al final del camino. Uh-huh. Entonces, tenemos ahí algunos otros sesgos, por ejemplo, de que parece ser que las organizaciones quieren pura gente joven. Claro. Y la gente más senior se va quedando fuera, generando un problema de transferencia de conocimientos en las empresas, pero además un problema social de empleabilidad, de ingreso y de bienestar para las personas que están muy activas todavía a esa edad. Entonces, respecto al tema de los sesgos, nosotros hoy día tenemos por delante, creo yo, en el mundo de los recursos humanos, el tema de cómo podemos mitigar esto con cuotas de meritocracia, ¿no? Uh-huh. En el sentido de decir, vamos a hacer los filtros para que nadie sea discriminado por religión, por sexo, por edad, etcétera, de manera innecesaria, pero también vamos a hacer los filtros para que la gente más competente pueda estar en el lugar adecuado. Y otra cosa que falta mucho en las organizaciones, Daniel, y la gente y las empresas que lo están haciendo han visto un resultado bastante interesante, es comenzar a tratar a las personas. Muchas veces hablamos del empleado, el colaborador, nos olvidamos que somos todos personas. Sí. Volver a tratar a las personas no solamente por lo que son hoy día, porque cuando hacemos estas evaluaciones sacamos una foto de hoy, uh-huh, una foto a veces 3D, otras veces en blanco y negro y con muchos borrones, pero una foto de hoy, y no una foto de quién puede llegar a ser, ¿no? Y esto es muy importante porque si, te pongo como ejemplo, si me lo permites, pero si yo te estoy entrevistando a ti para una posición, no solamente tengo el desafío de ver quién es Daniel hoy y su trayectoria, sino que en qué podría llegar a convertirse Daniel si con el apoyo adecuado de la organización hacemos un plan de desarrollo conjunto. Y ahí tenemos un montón de oportunidades para los problemas que tenemos hoy día de productividad, de rendimiento en las organizaciones y en el país en general, y de crecimiento como país. Oye, Isaías, y los trabajadores, los postulantes, ¿no es cierto?, que están, viendo la posibilidad de entrar a este trabajo, ¿no es cierto?, que están interesados, ¿tienen derecho a conocer sus resultados y, por ejemplo, pedir una segunda opinión o cuestionar o eso va a depender de cada una de las empresas? Bueno, hoy día tenemos un cambio regulatorio que va a ser interesante ver cómo se va a aplicar en el mundo del trabajo. ¿Ya? Parte de eso, ahí se me apagó la luz. Parte de eso es que hoy día con todo el tema de la ley de protección de datos personales, claro,
las evaluaciones psicolaborales de las personas es información personal. Es como tus exámenes médicos. Y por lo tanto tú tienes el derecho a solicitar una devolución y a poder conocer cuáles fueron los criterios. Eso hoy día todavía hay organizaciones que no lo están aplicando y que se arriesgan a temas legales ya en lo pronto. Y además no ayuda al candidato a poder mejorar, a saber, bueno, tú me mediste con X vara, yo podría estar de acuerdo o no, pero dame un feedback que me permita a mí saber dónde poder hacerlo mejor no solo en una siguiente entrevista, sino que también en una próxima búsqueda en general. Entonces hoy día las empresas tienen y van a tener cada vez más por regulación la necesidad y el deber de informarle a los postulantes cuando no han sido seleccionados, al menos por qué y cuáles han sido los criterios generales de ese proceso de selección. Perdón, pero la ley de delitos de datos personales, que digamos las empresas tienen 2 años para implementarla todavía, o un poquito menos de 2 años, entiendo que, según lo que tú me estás diciendo, incluye o de alguna forma podría interpretar quien está siendo entrevistado que esos datos debería él tenerlos también, o sea, ¿es algo que está incluido específicamente en la ley o no, o se puede interpretar, digamos? Sí, no está de manera explícita en la ley actual, pero si nosotros pensamos de que una evaluación psicométrica es un dato privado, al igual que tus exámenes de sangre o tus radiografías en la clínica, debiéramos suponer, y al menos nosotros lo tenemos con varios clientes acá en Europa donde operamos, que ya esto está regulado hace mucho y es parte de los derechos que tiene cualquier persona, tener acceso, no a todo el detalle, pero sí a los datos relevantes que hicieron que avanzara o dejara de avanzar en un proceso de selección. Y esto hace todavía más urgente asegurarnos de no estar haciendo filtros discriminatorios o otros procesos que pudieran poner también a las empresas en una situación incómoda. Oye, lo mencionaste en algún momento, pero quería ver si podíamos ahondar un poquito más en el tema de la posibilidad del uso de la inteligencia artificial en estas pruebas psicolaborales u otras etapas de selección. ¿Se está utilizando? ¿Todavía se ve con un poco de cautela? ¿Hay empresas que ya definitivamente lo están ocupando como algo por defecto? ¿Cómo está este uso de la inteligencia artificial generativa? Pongámosle el apellido. Sí, todavía está incipiente, ¿no? Las empresas todavía están muy cuidadosas y un poco temerosas de cómo va a operar esto. Todavía existe mucho temor de algunos ejecutivos de que esta tecnología los va a dejar sin trabajo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que por el contrario. Sabemos que, y te lo comentaba antes, que los buenos evaluadores hacen mejores filtros. Claro. Necesitamos gente muy competente. El criterio de qué estamos buscando no lo pone la IA, y si lo pone la IA tenemos un problema, significa que no sabemos lo que queremos para la organización, para un desempeño en particular. Y por lo tanto, creo yo que estamos en un momento donde la IA cada vez va avanzando más en el sector de personas, se está utilizando en las evaluaciones también porque nos ayuda a mejorar la confiabilidad de los instrumentos y hacer instrumentos más breves, claro, más efectivos, más confiables, etcétera. Nosotros lo estamos usando en todas las pruebas que tenemos, por ejemplo, en Person con nuestros clientes. Y por otra parte, vamos a tener que tener mucho cuidado, vuelvo a los temas regulatorios que a veces se nos olvidan y que están ahí, con pensar de que usar la IA es conectarnos a ChatGPT o similares, porque de nuevo, si yo le paso a ChatGPT tu currículum, estoy haciendo una violación de datos personales. Ahí va tu nombre, va tu correo, va tu teléfono, y ChatGPT no respeta nada de eso, y por lo tanto no lo debería usar, y ahí están surgiendo modelos que son especializados y cerrados para el sector de personas. Súper. Isaías Charón, director ejecutivo de Person.ai, hablándonos un poco de la importancia de estas pruebas psicolaborales en los procesos de selección, cuánto hay de válido, cuánto no, cómo se están utilizando, cuál es la importancia también, cómo la están aplicando también las empresas. Gracias por acompañarnos en Clave Morse, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, que tengas un excelente día. Igual, un abrazo. Y a la vuelta de la tanda comercial vamos con nuestro bloque de sostenibilidad de los días martes en Clave Morse. Vamos a estar junto con Sistema B, junto con Sten Castudillo, hablando con Jimena Ruz, que es directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo. Así que quédense en línea, la 92.9 FM y en nuestro streaming a través de YouTube. Nos vemos en 2 minutos.